pareciera que le hace falta todavía más dientes a la Fiscalía y que esto es un trabajo por parte de los diputados para poder hacerlo. ¿O qué nos dices, Ángeles? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Hola Mitzi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente hablamos sobre esta tarde de pues el estatus de las denuncias registradas y también, bueno, si se ha aplicado adecuadamente la Fiscalía General de la República para poder tener este nexo con el INDEP. Claro, no hay ningún elemento legal que impida a la Fiscalía General de la República dar trámite a las denuncias. Es decir, cuando se hace una denuncia, lo que la fiscalía tiene que hacer tiene dos opciones: o desechar las denuncias, ¿no? Porque no se cumplen con ciertos requisitos formales, o admitir las denuncias. Y cuando admite las denuncias a trámite, entonces lo siguiente que tiene que hacer es realizar la investigación correspondiente para que, si encuentra elementos que puedan establecer algún tipo de responsabilidad penal, entonces lo mande al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial quien termine de impartir justicia, ¿no? En este caso, Mitzi, no hay ningún elemento que pueda obstaculizar, ningún elemento judicial, jurídico, que pueda obstaculizar que la Fiscalía le dé trámite a estas denuncias. Sin embargo, sí existe un elemento político que en este caso juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el fiscal, tú sabes, es una persona muy allegada al presidente, es una persona del círculo cercano del presidente, y para una persona que no es completamente autónoma e independiente en su trabajo, como es el caso del fiscal, resulta políticamente muy complejo poder dar trámite a denuncias que implican de alguna forma poder afectar la administración del presidente. Entonces, digamos que el rendimiento de la Fiscalía General de la República pudiera ser más y no es, como hemos dicho en otras ocasiones, Ángeles, el problema de nuestro país no es de leyes, sino más bien de su aplicación de manera correcta y eficiente. Es correcto, pero además recordemos, Mitzi, que en este caso, debido a que son servidores públicos a los que se les ha denunciado y también a particulares, aplica también la jurisdicción administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los servidores públicos que están inmiscuidos de alguna forma en alguno de estos casos tendrían que enfrentar la parte penal a través de la Fiscalía, pero también la parte administrativa a través de la Secretaría de la Función Pública. Y como tú recuerdas, Jaime Cárdenas, que fue el anterior director de este instituto, presentó varias denuncias o varios reportes ante la Secretaría de la Función Pública para que se analizara en el ámbito administrativo la existencia de responsabilidades por parte de servidores públicos. Tampoco sabemos qué ha pasado con eso. Y si recuerdas, Mitzi, cuando se le cuestionó al presidente respecto de cuando el doctor Cárdenas renunció a su puesto, el propio Andrés Manuel dijo que se le había puesto ahí al doctor Cárdenas justo para que combatiera la corrupción que había y que hay en ese órgano. Y en estricto sentido no es así. El doctor Cárdenas tenía una función específica establecida en una legislación y él cumplió con su deber como servidor público denunciando esos hechos de posibles actos de corrupción ante la autoridad competente, que es Función Pública. De quien debemos de tener noticias es de la Función Pública. Que hasta el momento no las hemos tenido. ¿Cuántas de estas denuncias estarían pendientes, Ángeles?
Hasta donde tengo entendido, hay 47 denuncias de hechos ante la Fiscalía y no recuerdo bien, Mitzi, el número de reportes que hizo el doctor Cárdenas ante la Secretaría de la Función Pública, pero puede ser un número muy similar a ese. Estas 47 denuncias de las que señalas, algunas que nos pudieras mencionar en qué sentido iban o sobre qué tenían origen. ¿Sobre qué se trataban estas denuncias? ¿Sí escuché bien? Exacto. Sí, mira, hay denuncias de varias cuestiones. Por ejemplo, unas relacionadas con robo. ¿Y a qué se refieren estas denuncias? Como tú sabes, este instituto tiene una serie de bienes muebles que lo que tiene que hacer es valuarlos y entonces ponerlos en almoneda pública. Y lo que ha sucedido, o lo que sucedía, que nos narraba el doctor Cárdenas, era que cuando llegaban estos bienes al instituto, por ejemplo, joyas. Cuando llegaban las joyas, por ejemplo, una gargantilla pesaba cuando llegaba 400 gramos y luego cuando la ponían en almoneda pesaba 200. Y entonces, claro, ahí hay una disminución de peso, obviamente relacionada con que o se le quitaban eslabones a esos bienes o se les quitaban joyas. Y entonces varias de las denuncias penales que se hicieron están relacionadas justamente con eso, con robo, pero también con otro tipo de actos que están pues vinculados, digamos, al mal servicio público, como abuso de autoridad, que también está dentro del Código Procesal Penal, y una serie de faltas y de delitos que se le dieron a conocer a la Fiscalía desde ya hace bastante tiempo. Así es, y que hasta el momento no hemos sabido si se ha procedido o no. Pareciera esto pues no es como si no fuera del interés público. ¿Podría ser equiparable, Ángeles, esta corrupción de la que tú nos estás relatando ahí en el IDEP a una corrupción, a lo que ocurre en las aduanas, con tanta mercancía que sigue fluyendo y que se supone que la llegada de la Marina pues iba a cambiar esta situación, resultados que todavía no hemos visto palpables? Completamente de acuerdo. Estás en tu diagnóstico, es correcto, Mitzi. Efectivamente, nosotros no sabemos, nosotros los ciudadanos, las ciudadanas de este país, todavía no alcanzamos a ver si incorporar a las fuerzas del ejército en estas funciones de verdad tiene un efecto en la disminución de la incidencia, de la experiencia de corrupción. No lo hemos visto. Nos lo vendieron así, o sea, lo que nos dijeron es que en esos, que los militares no son tan corruptos como son otros servidores públicos. Sin embargo, y bueno, no tenemos, digamos, no tenemos un argumento en contra, es decir, sería poco objetivo de nuestra parte decir que no es así, porque no lo sabemos. Pero lo que hemos visto es que no se ha disminuido la incidencia de corrupción, al menos en esta parte que tú mencionas, la de las aduanas. No hemos visto una disminución. Y también aquí hay que ser justos, Mitzi, es imposible hacer un seguimiento real de cuánta corrupción existe dentro de las aduanas. O sea, sería una cosa muy complicada poder seguir todos los actos de corrupción que se presentan en el tránsito de mercancías cuando entran y salen del país. ¿A qué voy con esto? A que no tenemos una medición, entonces no tenemos con qué comparar. Y esa es una tarea de nosotros quienes estamos en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, de pensar cómo es que vamos a resolver este asunto para entonces sí establecer, digamos, elementos que nos digan cuánta corrupción se está viviendo con números, ¿no? Con elementos objetivos, porque sabemos que hay corrupción, pero ¿cuánta? No sabemos. ¿Dónde? No lo sabemos. ¿Quién?
específicamente no lo sabemos. Exactamente, falta mucha información al respecto. Ángeles, en tu conclusión, como experta y como un análisis mucho más profundo que el que le podemos dar todos nosotros, el caso del INDEP, ¿pudiera decirse que entonces es un instituto que ha fracasado, que no funciona o que necesita tener mayor voluntad quizá política? Sí, creo que otra vez estás correcta en tu diagnóstico. El INDEP, que lo que antes era el SAEP, es un instituto que tendría que funcionar tal vez con observadores ciudadanos que pudieran dar cuenta de que efectivamente se están llevando a cabo de forma adecuada, correcta y atendiendo a los procesos pues que regulan a este instituto. Tal y como está diseñado el instituto ahora mismo, no tenemos la seguridad, la ciudadanía, de que lo que entra a ese instituto efectivamente sigue el proceso legal y después tampoco sabemos qué pasa con esas ganancias que se supone que tendrían que generarse a través de las almonedas públicas que realiza el INDEP. Tampoco tenemos información de eso. Y aquí me parece importante decir que esta tarea es una tarea que nosotros como ciudadanos tenemos que retomar. Sí, es cierto, el gobierno nos tendría que informar al respecto, no lo hacen. Lo siguiente que tendría que pasar es que nosotros y nosotras tendríamos que estar abocados al estudio de cómo es que se está desarrollando el trabajo del INDEP y no lo estamos haciendo. Sí, por supuesto, este seguimiento de estos recursos, porque al final también tienen que ver con recursos que son de todos. Ángeles, y en el caso de la Fiscalía, ¿tendría que haber un cambio de titular para poder que funcione adecuadamente o cuál sería el futuro de la Fiscalía? Mira, si tú recuerdas hace algunos años, justamente cuando se iba a elegir, se iba a pasar de procuradora a fiscal, se hizo un grupo de organizaciones de la sociedad civil, hicieron una petición al Ejecutivo y al Legislativo también para que no se eligiera un fiscal carnal, ¿no? Así se llamaba, digamos, la petición ciudadana. Y efectivamente están en lo correcto las organizaciones de la sociedad civil que piden que la persona que dirija la fiscalía no tenga al menos ningún tipo de vinculación política con el presidente, con el jefe del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque eso hace muy difícil el trabajo del fiscal. Hace muy difícil que un fiscal que lo elige el presidente, ¿no? Para desarrollar esa función y que además a lo mejor está relacionado por amistad, por compadrazgo, a veces hasta por cuestiones familiares con el jefe del Ejecutivo, hace muy difícil que la Fiscalía realice una función autónoma, independiente. No importa quién ponga Mitzi, si sigue siendo una persona que depende políticamente del jefe del Ejecutivo, vamos a seguir en lo mismo. Exactamente, y si sigue siendo así, no importa también el nombre que le pongamos, incluso el INDEP, ¿no? Si no funciona adecuadamente, si no se retira esta corrupción, si no se hace una vigilancia adecuada, pues también va a resultar exactamente lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados como en la vida. Ángeles Estrada, muchas gracias por haber estado con nosotros, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Ojalá podamos coincidir en el futuro para hablar de este y otros temas más. Claro que sí, Mitzi. Muchísimas gracias. Temas tan relevantes hay que ponerlos en la mesa como lo hacemos aquí en Mega Noticias MX. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más.